Buenas tardes. Vamos a hablar hoy del manejo de los solutos orgánicos por parte del túbulo proximal. Esto es una de las clases del curso de posgrado de nefrología del año 2020. Yo soy Fernando Daniel Martínez, uno de los coordinadores, y esto está en el marco y el auspicio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue y de la Asociación Norpatagónica de Nefrología. Acá tenemos un esquema básico de vamos a hablar así, de la función renal. La sangre llega al glomérulo a través de la arteriola aferente y luego de pasar por la parte de filtración, sale del glomérulo a través de la arteriola eferente, que pronto toma un contacto de proximidad a través de los capilares peritubulares con el túbulo, en este caso el túbulo proximal. Entonces acá tenemos el primer mecanismo de excreción involucrado, que es la filtración. La filtración glomerular se enfrenta con un problema. ¿Cuál es ese problema? Que los solutos unidos a proteínas plasmáticas no van a filtrar correctamente porque pasan su recorrido a través del capilar glomerular unidos a las proteínas plasmáticas. Va a hacer falta un mecanismo que permita su secreción a la luz tubular de otra forma. Además, aquellas sustancias que vienen libres, sueltas, disueltas en el plasma, van a pasar a la luz tubular y serían excretadas aun cuando es necesario y algo hay que hacer para retenerlas en el organismo. Quiere decir entonces que los solutos unidos a proteínas no son filtrados correctamente en el filtrado glomerular, y entonces va a hacer falta, para poder expelerlos del cuerpo, una secreción. Además, tenemos y hablamos de una reabsorción de aquellos solutos que han filtrado libremente y que deben ser reincorporados. Dos mecanismos inversos, opuestos. La reabsorción y la secreción, hay varios tipos de transporte, pero la que más vamos a hablar hoy es de los transportadores. Existen dos tipos de transporte de solutos, uno activo y otro pasivo. El pasivo sigue reglas de diferencia de concentración con muy poco o nulo consumo de energía y por lo tanto pasa solo por gradiente de concentración. Puede pasar a través de la célula o en la unión entre dos células llamadas en el lado de la membrana vasolateral uniones apretadas o tight junctions. Ese es el transporte pasivo. El transporte activo va a requerir energía y transportadores que se hagan cargo de él. Estos transportadores son tan importantes biológicamente que el 5 al 10% de nuestros genes están destinados a regular la actividad de los transportadores. Como ya mencionamos, la excreción es lo que termina saliendo como orina y es una suma algebraica de lo que filtró menos lo que se reabsorbió más lo que segregó. Eso es la excreción. En cuanto a la secreción, van a tener que segregarse distintos solutos, marcadores, drogas, toxinas para el riñón y toxinas para el aparato cardiovascular. Todas viajan unidas a proteínas y van a depender de un mecanismo de secreción que complemente lo poco que pudo hacer el filtrado glomerular. De ahí la importancia de la secreción. Si pudiéramos medir la función secretora del túbulo proximal, es decir, separar cuánto de lo que termina saliendo en la orina pasó por filtración glomerular y cuánto fue segregado por el túbulo, podríamos llegar más rápido a prevenir el daño renal, a enlentecer la progresión, al diagnóstico de aquellas enfermedades que comienzan dañando la función tubular proximal. Podríamos medir la función del túbulo, que sería una función importante a tener en cuenta, y de estas formas podríamos prevenir la nefrotoxicidad de muchas situaciones renales.
Vamos a empezar a hablar entonces de solutos orgánicos y qué les pasa en el túbulo proximal. Acá podemos ver en esta diapositiva que la glucosa, las proteínas y los aminoácidos son reabsorbidos casi en su totalidad a lo largo del túbulo proximal. Otras sustancias son reabsorbidas en el túbulo, algunas, como el sodio, cloro y el potasio, en forma prácticamente isoosmótica, es decir, no aumenta su concentración a lo largo del recorrido por el túbulo proximal porque se absorben junto con agua, quedan en igual concentración. El bicarbonato sí es reabsorbido en forma más activa que el agua, pero sufre las variaciones a lo largo del resto de los túbulos determinada por la reabsorción o no reabsorción de agua. La creatinina, la inulina y el paraaminohipurato siguen siendo, digamos, o poco o nada reabsorbidos y su concentración va a variar según cuánta agua se reabsorba o no, aumentando la concentración. Recuerden entonces que estos son los que estamos viendo ahora, que se reabsorben casi totalmente a lo largo del túbulo proximal. En el túbulo proximal podemos distinguir la luz tubular, de la cual van a ser reabsorbidas todas las sustancias que estuvimos hablando acá, algunas en forma total, y van a segregarse, además de los solutos y ácidos y básicos orgánicos, va a segregarse hidrogeniones. Esto es importante esto se hace a través de la formación de amoníaco y amonio y tiene que ver también con el metabolismo de los aminoácidos, como vamos a ver después. La reabsorción proximal es isoosmótica. En este esquema de las células del túbulo proximal vamos a ver la membrana vasolateral, que es la que toma contacto con los capilares peritubulares y que tiene una transportador muy importante que es la ATPasa sodio-potasio. La ATPasa sodio-potasio consume energía, pero esa energía que consume es la que abre las puertas para todos los demás transportes. ¿Por qué? Porque crea electronegatividad intracelular y esa electronegatividad intracelular va a permitir que cationes como el propio sodio, que es expulsado por este transportador, por esta bomba, el propio sodio al reingresar desde el medio que lo tiene en mayor concentración y con mayor carga positiva hacia el medio donde está menos concentrado porque fue reabsorbido y con carga negativa, lo haga acompañando o en sentido contrario de distintos solutos. Esta es la fuente de energía inicial consumida que va a crear el gradiente que va a permitir el funcionamiento de los demás transportadores. Del otro lado, del lado que mira a la luz tubular, tenemos a la membrana apical, que va a ser por donde salgan aquellas sustancias segregadas hacia la luz tubular y donde ingresen aquellas que tienen que ser reabsorbidas, las que salen y las que entran. El transporte de solutos puede ser paracelular, es decir, entre dos células vecinas. En general este va a depender de gradientes de concentración y va a ser difusivo, o puede ser transcelular. El paracelular entonces depende prácticamente exclusivamente de la difusión, no hay transportadores, y el transcelular depende de canales, que también lo van a hacer a través de difusión, y de transportadores. Estos canales entonces y la difusión paracelular son formas de transporte pasivo. En cambio, los transportadores se hacen cargo del transporte activo utilizando los elementos que le creó la ATPasa de la membrana. Estos transportadores pueden ser uniportadores cuando transportan en un sentido o en otro a través de una de las dos membranas una sola sustancia. Pueden ser simportadores si transportan más de una sustancia en la misma dirección y pueden ser, un ejemplo de simportadores son los transportadores sodio-glucosa que vamos a ver después, y pueden ser antiportadores
antiporters, que serían los que transportan dos sustancias en sentido opuesto. Meten una y sacan otra en la célula, a través de cualquiera de las dos membranas. Acá tenemos la presencia de enfermedades del túbulo proximal que pueden deteriorar el clearance secretorio tubular. Yo señalaría particularmente el tenofovir, que es un antiviral utilizado en la HIV, que se sabe que altera el transporte de varias sustancias, y entonces cuando se lo está utilizando en conjunto con otros medicamentos puede producir toxicidad por esos medicamentos. También pondría acá la enfermedad renal poliquística, porque es una enfermedad que comienza en los túbulos y por lo tanto se va a alterar la función secretoria tubular antes que el filtrado glomerular. Les recuerdo que el ion hidrógeno es uno de los que tiene que ser segregados por el túbulo proximal hacia la luz tubular. Esto se hace a través de el mecanismo glutamina amoníaco amonio, y esa secreción también puede ser alterada si se altera la función secretoria tubular. Y esto es importante porque si no está alterado simultáneamente el filtrado glomerular, va a pasar no diagnosticado este evento. Acá está la fuente de este cuadro. Acá tenemos un esquema, una microfotografía, no un esquema, del segmento S1, que es el más proximal del túbulo proximal. Observen que en este segmento tenemos el ribete en cepillo alto, que es el que aumenta enormemente la superficie de contacto entre la célula y la luz tubular, permitiendo un mucho más importante, mucho más intenso intercambio de agua y solutos. Por otro lado, dentro de la célula y en contacto con el ribete en cepillo tenemos una gran cantidad de lisosomas que van a ser los encargados de transportar hacia donde haya que transportar aquellos solutos incorporados a través del ribete. Cuando pasamos al siguiente segmento tubular, estamos en el segmento S2, ya un poco más distal, dentro del túbulo proximal, donde podemos ver que el ribete en cepillo es más corto. Y por último, el segmento S3, ya el más distal del túbulo proximal, donde el ribete en cepillo vuelve a ser alto, largo, pero donde la cantidad de lisosomas celulares ha disminuido, de modo que también tiene una participación menos activa. Es por eso que el segmento más proximal, el segmento S1, es el principal para la reabsorción de solutos, y esto lo podemos ver acá cuantificado con la glucosa. Observen la enorme cantidad de glucosa que es reabsorbida en el segmento 1 comparada con los segmentos más distales. Esta mayor reabsorción también depende de qué transportadores estén ubicados en cada uno de los segmentos. Acá tenemos, y tengan en cuenta que este está invertido respecto a la mayoría de los que ya vimos, a los esquemas que ya vimos. Acá está el lado sanguíneo, el lado de los capilares peritubulares, y esta es la luz. Esta es la membrana vasolateral y esta es la membrana apical. Recuerden siempre que lateral es la que mira al vaso, apical es la que mira a la luz tubular. Como hablamos siempre, acá tenemos la ATPasa sodio-potasio, que es la que crea la electronegatividad intracelular. Y es la que permite, ya lo vamos a ver después, baja la negatividad celular y permite que los transportadores sodio-glucosa 1 y 2, el 2 es el más importante cuali y cuantitativamente y es el más proximal, actúen absorbiendo glucosa desde la luz tubular
esta glucosa entra con el sodio por un SIM portador, aprovechando la electronegatividad intracelular, y termina siendo excretada por los transportadores GLUT1 y GLUT2, que la mandan hacia la sangre, de modo que no quede glucosa dentro de la luz tubular. Acá tenemos el mismo esquema y en el mismo sentido. La única corrección que hago es que este es un antiportador, pero vayamos a los dos de arriba. Tanto los aminoácidos como la glucosa son reabsorbidos desde la luz tubular hacia el intersticio. Esto sería membrana apical, esto sería membrana vasolateral, para ser reabsorbidos. El sodio va a volver a ingresar a la célula y volver a ser intercambiado por la ATPasa, la glucosa pasa a la sangre y es recuperada totalmente. Lo mismo vamos a ver después que pasa por los aminoácidos. Entonces la glucosa filtró libremente por filtrado glomerular y es casi totalmente reabsorbida en los segmentos proximales del túbulo proximal. Parte de esa glucosa es utilizada metabólicamente para su propio metabolismo por la célula proximal tubular como gluconeogénesis. ¿Sí? Ahí tenemos dibujado el ribete en cepillo y acá estaríamos hablando de los transportadores sodio-glucosa, cotransportadores sodio-glucosa, que como empezamos a ver ahora hay de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Los transportadores sodio-glucosa tienen una importancia que es la siguiente. La glucosuria va acompañada de sodio. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que estimula a la mácula densa, aumenta la formación de óxido nítrico, bloquea el feedback glomérulo tubular y termina produciendo hiperfiltración. Entonces, tenemos, vamos a llamar así, dos tipos de glucosuria. Aquella que es producida en la enfermedad diabética y en la cual la glucosuria responde a un exceso de glucosa en la sangre. Esto es lo que va a hacer esa glucosuria. Si yo le doy al individuo un bloqueante o inhibidor del transportador sodio-glucosa, ¿sí? Si yo le doy un inhibidor, una droga que después vamos a ver, inhibidora, si bien va a aumentar transitoriamente la glucosuria, con el correr del tiempo va a terminar bajando la glucemia y va a terminar bajando la glucosuria, es decir, que se va a revertir este mecanismo de hiperfiltración con todos los beneficios que eso determina para el paciente. Cuando hablamos de los cotransportadores sodio-glucosa del túbulo proximal, el tipo 1, cuando está ausente, produce es decir, pérdida renal e intestinal de glucosa y galactosa. En cambio, la falta o la anulación del transportador sodio-glucosa tipo 2, primero está presente exclusiva o casi exclusivamente en el túbulo renal, por lo tanto no va a haber malabsorción de galactosa porque no tiene afinidad. La ausencia o falta de función del cotransportador sodio-glucosa 2 va a producir la glucosuria renal, una enfermedad genética compleja, y es la que producen los inhibidores de este cotransportador. Del lado de la membrana vasolateral tenemos que los transportadores GLUT1 y GLUT2 son los que meten glucosa desde la célula al intersticio para que se vaya en los capilares peritubulares. Cuando hay malfunción de estos
transportadores, se produce por un mecanismo no bien determinado un síndrome similar al síndrome de Fanconi. Es decir, que estarían incluidos otros transportadores para producir un déficit múltiple de transporte. Acá tenemos las principales diferencias entre el cotransportador sodio-glucosa 1 y el 2. Como ya vimos, el 1, acá está el gen y cromosoma que los determina, produce mala absorción intestinal de glucosa y galactosa, mientras que el 2 solamente produce la glucosuria renal por un mecanismo no del todo aclarado. El 1 está presente en varios órganos, no así el 2 que está solo en el riñón, y el 1 es muy igual de afín para la glucosa que para la galactosa, cosa que no ocurre con el 2, que es mucho más afín con la glucosa. Observen acá cómo tiene mucha mayor estequiometría para la glucosa que para la galactosa. Los dos la tienen, pero mucho más marcada. Mucho más marcada también con el sodio. Este es un inhibidor de ambos cotransportadores, pero que como se absorbe muy poco en el intestino, ha dejado de usarse. Y acá están los que son inhibidores del cotransportador 2, que son los que se usan clínicamente. Acá tenemos la fluoricina, que se lo vimos primero, no se usa, y acá tenemos la fórmula de los que se usan actualmente. Los inhibidores del transporte. Bueno, primero vamos a hablar un poco de qué pasa con la glucosa, cómo se reabsorbe. Vemos acá que a medida que aumenta la concentración de glucosa, tanto en la sangre como en el fluido tubular, estos serían los valores tope normales, la reabsorción aumenta para que no aparezca nada de excreción en la orina, hasta que se llega a un momento llamado transporte máximo o TM, que está alrededor de los 300 miligramos por minuto y 300 miligramos por minuto de carga filtrada. ¿Qué es la carga filtrada? El producto de la concentración de glucosa por el filtrado glomerular. Y esto hace que la reabsorción, cuando empiece el umbral de excreción, vaya a depender no solo de cuánta glucosa haya, cuánta concentración, sino de qué filtrado haya. A mayor filtración, menor concentración requerida para que el umbral sea más bajo. Pero volvamos al transporte máximo. Cuando se llegó al nivel del transporte máximo, 300 miligramos por minuto, ya la reabsorción llegó a su tope. Se sigue reabsorbiendo, pero ya desde antes se le empieza a escapar glucosa en la orina que va a ser excretada. Este es el llamado umbral. Lo que se ha visto en distintos estudios es que lo que se creía originalmente, acá hablamos de que el TM de glucosa es variado y puede ser de 300, acá estamos hablando de miligramos por minuto, no de miligramos por ciento, hay un error en el texto. Cuando la carga filtrada está alrededor de 300 miligramos por minuto, empieza a haber pérdida de glucosa porque la reabsorción llegó a su TM, llegó a su máximo posible. Y esto sucede entre 180 y 200 miligramos por ciento. Pero estudios más recientes encontraron que había pacientes que con glucemias inclusive en rango normal ya empezaban a perder un poco de glucosa en la orina, y esto era mayor aún por debajo de estos 180 a 200 miligramos por ciento, cuanto mayor fuera la carga filtrada. Esto explica que en algunos diabéticos con hiperfiltración pueda haber glucosuria, pueda aparecer glucosa en la orina cuando todavía no se alcanzaron estos valores de concentración, porque el filtrado glomerular fue el que incrementó la carga filtrada de glucosa. Acá está el trabajo que describe que hay personas que tienen glucosuria con glucemias mayores que la que siempre se había creído. Acá volvemos a hablar de todos los cotransportadores sodio-glucosa, de los cuales repito que el más importante es el tipo 2. Cuando filtra la glucosa, los transportadores 1 y 2, los cotransportadores 1 y 2, sodio y glucosa, producen la reabsorción. Esta reabsorción va a
si es inhibida por los medicamentos que acabamos de ver, los inhibidores del transportador sodio-glucosa, va a reducirse, va a aumentar la excreción urinaria de glucosa, va a aumentar la excreción urinaria de sodio, que es el otro cotransportado, y eso va a estimular a la mácula densa, es decir, a desestimularla, va a inhibirla. La mácula densa, cuando le llega poco sodio, envía un mensaje de hace falta aumentar la filtración, y para aumentar la filtración ordena la vasodilatación aferente. Cuando se enfrenta con gran cantidad de sodio y glucosa, esto es frenado. Al bajar la glucemia, bajan la glucosuria, la natriuresis y la hiperfiltración por acción de la mácula densa. Acá tenemos un resumen de los efectos de la inhibición de los cotransportadores sodio-glucosa en cada sector tubular. Y podemos ver que al aumentar la cantidad de sodio y glucosa en el túbulo, esto aumenta la uricosuria, disminuye cuando se controla, aumenta el sodio y cloro a la mácula, que llega a la mácula densa, lo cual inhibe la vasodilatación y estimula la vasoconstricción de la arteriola aferente, logrando todos estos beneficios. Por supuesto, baja la glucemia porque se eliminó, baja el peso, baja la presión porque hay natriuresis, baja la uricemia y cesa la hiperfiltración glomerular. Acá está la fuente de este. Entonces, en condiciones normales, los transportadores sodio-glucosa reabsorben ambas sustancias y en presencia de un filtrado normal, la mácula densa tiene un feedback túbulo glomerular normal. Cuando empieza la hiperfiltración diabética, hay un aumento tanto de la carga filtrada por filtrado y de la carga filtrada por concentración, porque hay glucosuria, y esto hace que los cotransportadores sodio-glucosa reabsorban más sodio y más glucosa, llega menos a la mácula densa, y esta disminución del sodio que le llega estimula la vasodilatación aferente. Este mecanismo es inhibido por los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, porque la glucosuria le corrige esa sensación a la mácula densa de que no le está llegando suficiente sodio. El mecanismo por el cual la mayor o menor glucosuria logra esto es distinto en la diabetes 1 y en la diabetes 2. En la diabetes 1 la hiperfiltración se produce por vasodilatación aferente. Con todo este mecanismo de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, estas son las consecuencias que terminan disminuyendo esa vasodilatación, es decir, produciendo una vasoconstricción aferente. En la diabetes 2, lo que pasa es lo inverso. No se había alterado mucho la dilatación de la arteriola aferente, pero acá se vasodilata la arteriola eferente, logrando el mismo mecanismo, que es restaurar a lo normal la presión intraglomerular. Los efectos de la inhibición del cotransportador sodio-glucosa sobre la glucosuria y sobre la natriuresis terminan produciendo un balance calórico negativo con mejor control de la glucemia, aumento de la uricosuria, disminución de la volemia y de la presión y disminución de el mecanismo túbulo glomerular, todo lo cual actúa como una protección cardíaca y renal. Sin embargo, todavía estamos en los comienzos del uso
difundido de estas drogas. Se sabe que son beneficiosas, pero habrá que ver cómo es su interacción con otras drogas que actúan en distintos lugares de todo este mecanismo, como el bloqueo de la enzima de conversión o de los receptores de angiotensina que actúa a nivel vascular, como los DAINES, como los diuréticos tiacídicos y de ASA, y como los inhibidores de canales de calcio, todos los cuales actúan en otros mecanismos, y tenemos que ver cómo esta coacción entre los inhibidores del transportador y el resto termina produciendo efectos que podrán ser, inclusive veremos si del todo buenos. Terminamos con la glucosa y pasamos a los cationes orgánicos. Acá tenemos otra vez la sangre, la membrana vasolateral, la luz, la membrana apical. Recuerden que ahora vamos a empezar a hablar de transporte en sentido al revés de lo que veníamos recién. Son sustancias orgánicas de carga positiva, cationes, que tienen que ser eliminadas desde la sangre a través del cotransportador de cationes orgánicos OCT tubular 2. Desde la sangre entra a la célula y a través de del MDR1 y el MATE2, después vamos a ver qué significan estas siglas, es eliminado hacia la luz tubular, en este último caso, en un contratransporte con hidrogeniones. Ese contratransporte con hidrogeniones es importante por lo que vamos a hablar ahora. Acá están sumados los transportadores de cationes y de aniones, que es la carga inversa, orgánicos. Acá tenemos el que veíamos recién, el transportador de cationes orgánicos, y acá tenemos el transportador de aniones orgánicos, y acá tenemos los que los terminan enviando hacia la luz tubular. Quiero señalar que entre los iones orgánicos segregados, acá tenemos al p-cresil sulfato, que es uno de las conocidas como toxinas urémicas reales. Ustedes saben que la urea es una dudosa toxina, se discute si es toxina o no. Esta sí es una verdadera toxina que se relaciona con daño cardiovascular, progresión, etcétera, etcétera. Bien, acá tenemos entonces los aniones orgánicos, los cationes orgánicos siendo eliminados hacia la luz tubular. El transportador de cationes orgánicos 2 es el más importante, ubicado en la membrana vasolateral. Estos son los transportadores hacia la luz tubular. Tenemos el MATES, que quiere decir Multidrug and Toxin Extrusor, ¿sí? Son varios, acá tenemos, los tenemos graficados, y que van a llevarse cationes orgánicos hacia la luz tubular. Ahí tenemos una toxina. Por lo tanto, la eliminación por un solo transportador, el OCT2, de un montón de sustancias, acá tenemos algunas toxinas, sabemos que son muchos más, la creatinina, que todos sabemos que tiene una excreción tubular, todas estas drogas compiten por el mismo transportador, por lo tanto, es posible que el aumento de una de ellas, de uno de estos solutos catiónicos, dificulte la eliminación de otro que comparte el transportador. Y acá tenemos el famoso ejemplo de la creatinina. Hace muchos años se había empezado a medir el verdadero clearance de creatinina dándole cimetidina o también estas trimetroprima al paciente. ¿Por qué? Porque como compiten por este cotransportador catiónico orgánico, entonces la cimetidina hacía que el túbulo no segregara más creatinina, y entonces lo que estábamos midiendo como clearance de creatinina realmente era el filtrado. Se había anulado ese préstamo que le hace el túbulo de creatinina a la orina final. Esto dejó de usarse
porque, digamos, se estaba también inhibiendo a otro montón de secreciones de aniones y de drogas, de cationes, perdón, y de drogas, lo cual obviamente no era bueno. Pero acá tenemos entonces por qué compartir un mismo transportador puede llevar a toxicidades mayores por determinados solutos. Los transportadores de cationes orgánicos, entonces acá los tenemos denominados, acá tenemos en qué membrana están ubicados, qué tipo de transporte tiene, y cabe señalar que el tipo 2, transportador de cationes orgánicos 2, es el más importante en esta función. Transporta, por ejemplo, la creatinina, el cisplatino, la metformina, el atenolol, entre otros. Pero hay varios transportadores que comparten distintos solutos transportados. En una segunda parte tenemos los del otro lado, los de la familia MATE, o MATE, Multidrug and Toxin Extrusors. Estos están ubicados en la membrana apical, acá lo tenemos, y son los que terminan tirando a la luz tubular junto con los MDR, la familia, terminan tirando un montón de cationes. Pasemos a los aniones. Los aniones orgánicos pueden ser endógenos, y acá tenemos el que más voy a usar en este momento. Tenemos el urato, que lo vamos a ver aparte, pero vamos a hablar del citrato, que es un intermediario metabólico. También entre los endógenos tenemos a conjugados metabólicos como los sulfatos y los glucurónidos, que son intermediarios que produce el hígado para permitir su secreción renal de alguna forma, sacándoles toxicidad. Y también tenemos otros aniones orgánicos que no son endógenos, son exógenos, como antibióticos, antivirales, diuréticos, los inhibidores de la enzima de conversión y bloqueantes de receptores, varios antihipertensivos, antineoplásicos y otros. Y hay también toxinas, ya vimos una antes en el grupo de los cationes, que también son en este caso aniónicas y también tienen que ser excretadas. Acá vuelve a compartirse el transporte y entonces vuelven a aparecer las dificultades para el transporte asociado de distintos, en este caso, aniones. Muy bien, la sangre, los transportadores de aniones orgánicos, y acá en la membrana apical la excreción de aniones orgánicos. Acá vamos a tener que tener en cuenta un mecanismo bastante complicado que lo vamos a explicar ahora. Los transportadores, tanto vasolaterales como apicales de aniones orgánicos, meten aniones, empiezan metiendo, bueno, acá primero habíamos visto la ATPasa que ya vimos, esta sigla RCOO- son los llamados dicarboxilatos. Empecemos mirando estos de acá. Estos dicarboxilatos son sacados de la célula por los transportadores aniónicos, pero son reintroducidos por este transportador sodio aniones orgánicos. Esto determina que, porque este es mucho más activo, recuerden que este que estamos viendo es un sin portador con sodio que aprovecha la electronegatividad intracelular creada por la ATPasa, entonces entran estos dicarboxilatos a la célula. Este es el primer paso, cotransportador de dicarboxilatos. Esto aumenta la concentración de estos dicarboxilatos adentro de la célula y entonces estos otros transportadores empiezan a expulsar los dicarboxilatos a cambio de los aniones orgánicos que nos interesa meter a la célula. ¿Para qué? Para que este transportador de aniones, que acá consume energía, los termine expulsando. Es decir, que
los dicarboxilatos serían un paso intermedio en todo este cotransporte que, aprovechando su aumento intracelular por este cotransportador de dicarboxilatos, se intercambian finalmente por aniones orgánicos que serán enviados a la luz tubular. ¿Sí? Acá tenemos entonces los principales intercambiadores entre dicarboxilatos y aniones orgánicos que van a terminar siendo llevados a la luz por este transportador apical. Y entonces acá los tenemos identificados. La familia NADC son apicales y son los que segregan distintos solutos hacia la luz tubular. Destaco el citrato. ¿Por qué destaco el citrato? Porque el citrato, cuando hay aumento de hidrogeniones adentro de la luz tubular, es utilizado para aumentar el reingreso de esos hidrogeniones para tratar de combatir la acidez luminal. Pero ¿qué pasa? Si este efecto beneficioso sobre la concentración de hidrogeniones se acompaña de un descenso de la concentración intraluminal de citrato. Después esto va a abandonar la célula y por lo tanto la ausencia de citratos, que como ustedes saben inhibe la cristalización del calcio, la precipitación del calcio, va a permitir que en la acidosis tubular renal empiecen a aparecer calcificaciones tubulares y en lo que serían las membranas y las, los sectores apicales, produciendo la nefrocalcinosis, no solo la litiasis, sino también la nefrocalcinosis. Esa litiasis y nefrocalcilosis son complicaciones de las acidosis renales tubulares, por esto que le pasa al citrato en su intento de beneficiar la concentración de hidrogeniones. Acá tenemos otros transportadores de aniones orgánicos, de los cuales destaco el OAT4 de la membrana apical, que es el último que vimos, que termina tirándolos hacia la luz, y los OAT1, transportadores de aniones orgánicos 1, 2 y 3 de la membrana vasolateral, que son importantes no solo para meter dicarboxilato y empezar el mecanismo que acabamos de ver, sino que también meten otros sustratos aniónicos que serán eliminados por este apical y por el URAT1 que vamos a volver a ver después. Por último, acá tenemos otra familia que está en la membrana vasolateral y que también se ocupa de meter hacia la célula para que después sea excretado a la luz una serie de medicamentos y sales biliares y toxinas como esta que viene con algunos alimentos. Este es único en el riñón humano, es decir, solamente lo tenemos los humanos. El ácido úrico en el túbulo proximal tiene dos grandes mecanismos. Uno que lo reabsorbe, está obviamente en la membrana apical, es decir, lo reabsorbe desde la luz tubular, y por supuesto, cuando no está estos dos, el URAT1 que lo acabamos de ver y el GLUT9 que lo habíamos visto antes, se produce hipouricemia con hiperuricosuria y puede tener alteración de la función renal importante o no tan importante, o solamente producir, cuando es el de la membrana apical, insuficiencia renal aguda por ejercicio, por, acumulación de ácido úrico. También tenemos transportadores, esperen que esto quiero volver a verlo, también tenemos transportadores ocupados de la secreción. Estos de la absorción van a tener respuesta posible o a veces posible a los uricosúricos. Los responsables de la secreción son los que, cuando están ausentes, producen hiperuricemia que predispone a la gota porque no hay secreción hacia la luz tubular.
Este transportador de ácido úrico lo intercambia por aniones intracelulares, por lo tanto puede haber interacción con distintas drogas. También los transportadores de aniones orgánicos ingresan ácido úrico a la célula, y acá tenemos los inhibidores del URAT1, entre ellos están los conocidos úricos y también algunos diuréticos y el losartán o el ácido acetilsalicílico, que por supuesto son mucho más débiles. En cuanto a los aminoácidos, y ahora estuvimos viendo sustancias que se reabsorben, sustancias que se segregan, sustancias que van en ambos sentidos, como el ácido úrico. Los aminoácidos tienen que ser reabsorbidos, es decir, desde la membrana apical, desde la luz, tienen que tomar los aminoácidos que filtraron para que no llegue nada a la excreción. En la membrana vasolateral va a tener que haber otro transportador para que lo tire hacia el intersticio y vaya yendo a los capilares peritubulares. Los aminoácidos podrían pasar la barrera del túbulo proximal por vía paracelular, dependiendo de difusión, por canales también por difusión pasiva, pero la más importante claramente es la vía transcelular de transporte activo, que es la que va a consumir la energía producida por la ATPasa, permitiendo la reabsorción del aminoácido. Parte de los aminoácidos, en vez de ser devueltos a la sangre, son utilizados en los requerimientos metabólicos celulares. Recuerden ustedes que la formación de amoníaco depende de glutaminas que están adentro de las células proximales y que van a ser utilizadas para la formación de amonio amoníaco. La carga filtrada de aminoácidos es de más o menos 400 milimoles al día, y lo que se termina excretando es prácticamente cero. Lo principal, lo más importante, es el transporte activo transcelular de los aminoácidos. Podemos clasificar los aminoácidos en neutros, en catiónicos y en aniónicos, parecido a lo que habíamos visto con los medicamentos y demás. Los neutros son los más abundantes, ahí los tenemos. Recuerden que la cisteína, cuando se une, dos cisteínas forman una cistina. Acá tenemos los catiónicos y acá tenemos los aniónicos, que como venimos son mínimos. Pues bien, este transportador B0AT1, que es apical, es el que transporta todos menos la prolina, estos aminoácidos neutros, y cuando está ausente se produce la enfermedad de Hartnup, autonómica recesiva, con esta frecuencia, 1 cada 26.000 nacidos vivos. Cuando el que no se absorbe, bueno, acá el principal que va a producir es la no absorción de triptofano. Cuando no se absorbe la glicina, tenemos distintos tipos de glicinurias por varios transportadores apicales, con una frecuencia un poco mayor que la de la enfermedad de Hartnup, 1 cada 15.000 nacidos vivos. Y por último, cuando lo que no se absorbe es la cisteína, tenemos la cistinuria. Acá tenemos los costransportadores responsables, también son apicales. La cistinuria tiene una herencia compleja, es más frecuente que las que acabamos de ver, y lo que termina produciendo es litiasis por cistina. Hay otras aminoacidurias mucho más raras por todos los demás posibles aminoácidos involucrados. Por último, y para terminar, además de estas funciones secretorias y reabsortivas, y estas mismas funciones son altamente dependientes de energía, lo que hace que el túbulo proximal sea muy vulnerable a la isquemia, a las toxinas, o a cualquier tipo de sobrecarga metabólica. Y la proteinuria, que trae adentro ácidos grasos y productos de degradación de la glucosa avanzados, que son verdaderas toxinas renales y cardiovasculares, la proteinuria implica una sobrecarga metabólica. ¿Por qué implica una sobrecarga metabólica?
porque si hay una cantidad normal de proteínas que transportan las sustancias tóxicas que habíamos hablado, va a haber un metabolismo regulado por las proteínas que favorecen la absorción tubular de estas proteínas trayendo las toxinas. Son, bueno, ya después los vamos a... acá tenemos la cubilina y otras más que vamos a ver después. Cuando aumenta la proteinuria, por ejemplo, en síndrome nefrótico o en la nefropatía diabética, estas proteínas aumentan la reabsorción de estas proteínas, lo cual sobrecarga el metabolismo de esta célula, que es altamente consumidor de energía, pero también mete a la célula las sustancias tóxicas. Por lo tanto, en teoría, una reducción de la endocitosis por cubilina y megalina actuaría empeorando la pérdida de proteínas, pero reduciendo el daño a estas células tan vulnerables. Esta teoría, que en los próximos años va a tener una marcada difusión, lo que termina diciendo, primero, se ha probado que la supresión de la megalina del túbulo proximal, que es una de las encargadas de reabsorber proteínas hacia la célula tubular, protege del daño renal por nefrotóxicos y por dietas hipergrasas. Estamos hablando de daño experimental, es decir, todavía en animales. Porque, por lo tanto, podría concluirse que cualquier tratamiento que reduzca la reabsorción proteica del túbulo proximal va a terminar siendo una buena estrategia para prevenir el daño del sector tubular y la progresión de las enfermedades renales proteinúricas. Este es el nombre del artículo, los beneficios de la proteinuria tubular bajo una perspectiva evolutiva, y acá está el editorial del Journal of American Society of Nephrology del año 2018, donde lanzan esta teoría que creo que va a generar muchas discusiones y probablemente muchos beneficios en futuro. Ese es todo el final de la clase.